enteritis es una inflamación del intestino delgado que es causada por gérmenes bacterianos o virus que se alojan en el intestino delgado y causan inflamación en dicha zona. Bueno, factores de riesgo pueden ser antecedentes de gripe estomacal en los miembros de la familia, viaje reciente, exposición a aguas contaminadas, tipos, los que podemos ver ahí, pero el que nos interesa ahora es la enteritis por salmonela. La enteritis por salmonela es una infección bacteriana en el revestimiento del intestino delgado causada por la bacteria Salmonella typhi, que nos puede causar dolor abdominal hipocólico y bueno, todos los síntomas que ya había presentado el paciente en el caso clínico. Ahora, la Salmonella typhi es una bacteria gram-negativa, aerobio o anaerobio facultativo, que quiere decir que puede desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Es móvil ya que presenta, como en la imagen que vemos ahí, estructuras móviles o flagelos que le permiten moverse con mayor facilidad y adherirse al tejido. Es una oxidasa negativa, el humano es un hipohospedador. Se contagia por ingesta de agua contaminada o alimentos contaminados con esta bacteria. Su fuente de infección son las aves de corral, huevos y productos lácteos. Y tiene como reservorio de esta bacteria la vesícula biliar, por lo tanto sobrevive en este medio. Su patogenia se va a unir a la mucosa del intestino delgado y va a infiltrarse en las células M que se encuentran en la placa de Pello. Las células M desempeñan un papel vital en este tejido, ya que se encarga de la respuesta inmunológica en el intestino delgado y en el colon, ya que permiten la captación y el transporte de antígenos desde la luz intestinal hasta la submucosa y la lámina propia. Allí los macrófagos se encargan de la respuesta inmunológica correspondiente. ¿Qué es lo que sucede? Que una vez los macrófagos engullen a la Salmonella typhi, esta se va a reproducir en lo que es el hígado o su médula. Como se transportan a través del citoplasma, van a poder liberarse en la circulación tanto sanguínea como linfática. Además son capaces de sobrevivir en medio ácido, por lo tanto, una vez entran al organismo, no las mata el ácido clorhídrico del estómago y por tanto también sobreviven en la vida, ya que presentan el gen de respuesta de tolerancia al ácido o el ATR, y también presentan un antígeno y una endotoxina BI o de viajero, que es un polisacárido que suele la antifagocitis. Entonces, el objetivo terapéutico va a ser erradicar la infección bacteriana y aliviar sus síntomas. Como grupo de medicamentos escogimos tres: las quinolonas, los metalactámicos y las sulfonamidas. Los metalactámicos tenemos que su mecanismo de acción es que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, interfiriendo en la síntesis del peptidoglucano y bloqueando la transpeptidación. Disminuyen el gradiente osmótico entre la bacteria y el medio, reduciendo la lisis bacteriana, y son bactericidas. En este caso, tenemos que los metalactámicos se dividen en dos o cuatro, perdón, y en estos tenemos la penicilina. Y dentro de las penicilinas vamos a usar la aminopenicilina. Su absorción es vía oral y parenteral. Los alimentos no interfieren con la absorción de la amoxicilina y se producen en el duodeno, y su vida media es de 30 a 60 minutos. Su distribución es baja unión a proteínas plasmáticas, se distribuyen rápidamente en el líquido extracelular y en todo el cuerpo, mayormente cuando hay una inflamación, y tiene buena distribución vía biliar. No se metabolizan y se eliminan en la orina. Su espectro antimicrobiano es similar al de las penicilinas, solo que son más eficaces en bacilos gram negativos. Su
Sus efectos adversos es que tienen reacciones de hipersensibilidad, pueden tener shock anafiláctico, intolerancia intestinal como náuseas, vómitos, diarrea, tienen diarrea asociada a antibióticos, depresión de médula ósea, hemorragia y granulocitopenia. Y sus interacciones es que se disminuye su secreción con probenecid, se disminuye la eficacia de los anticonceptivos orales, aumenta concentraciones de metrotexato y su antagonismo, tiene antagonismo con antibióticos bacteriostáticos. Ahora, el grupo de las quinolonas, vamos a tener que su mecanismo de acción es inhibir la síntesis del ADN bacteriano mediante como inhibiendo las dos enzimas más importantes, que es la ADN girasa en gram negativos, que sería en este caso, y la topoisomerasa 4 en gram positivos. En cuanto a su farmacocinética, lo más importante es que va a tener muy buena absorción vía oral y no se va a alterar con la presencia de alimentos, pero sí se va a quedar con diferentes minerales como el calcio, aluminio, magnesio, hierro y zinc, ¿no? Y va a tener una vida media de 1.5 horas a 16 horas. Se va a distribuir muy bien en lo que es bilis, tejido prostático, pulmonar, pero en menor medida en líquido cefalorraquídeo y en el hueso, y va a atravesar la placenta. El metabolismo va a tener un metabolismo hepático por las enzimas del citocromo P450 y con una excreción ya sea por vía renal, por la orina o por vía hepática. Luego acá tenemos un poco el espectro antimicrobiano de las quinolonas. Vamos a ver que actúa contra los bacilos gram negativos, que es en este caso, y va a tener diferentes interacciones, ¿no? Con la teofilina, los antiarrítmicos, la insulina, la ciclosporina y diferentes otros fármacos más. Lo que más importa de las quinolonas son sus reacciones adversas. Vamos a ver que actúa en diferentes sistemas, ¿no? Vamos a tener lo más común, que son las molestias gastrointestinales, las alteraciones hematológicas, y en el sistema nervioso central vamos a poder llegar a tener hasta convulsiones o parestesia. Vamos a tener también reacciones alérgicas, como es lo común en otros fármacos, y lo más importante que son las artropatías, que es la afectación a cartílago del crecimiento en niños, la tendinitis o rotura del tendón de Aquiles, y bueno, alteraciones en hígado y riñones, y a nivel cardiovascular es muy común ver en el electro la prolongación del QT y arritmias ventriculares. Las sulfonamidas, estas inhiben la síntesis del ácido fólico. Su absorción se absorbe de manera inmediata en el tracto gastrointestinal y se absorbe aproximadamente el 70 al 90%. Se distribuye bien en todos los tejidos, va a atravesar la barrera placentaria, la saliva, la leche, y alrededor del 40% es una proteína. Se metaboliza en el hígado, su principal metabolito es la sulfonamida acetilada N4, y esta se excreta en la orina, tanto de forma inalterada como productos metabólicos. Su espectro es de amplio espectro, pero hay que tomar en cuenta que las sulfonamidas, al ser tan antiguas, y se la puede dar para varias infecciones como tal, usaron demasiado, por lo tanto hay resistencia ahora a muchas cepas. Sus reacciones adversas es de escasa toxicidad, tiene síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito, náusea, tiene reacciones de hipersensibilidad, trastornos en el sistema hematopoyético y alteraciones en la función renal por su cristaluria, y como interacciones potencian la acción de los diuréticos, la fenitoína, y las sulfonamidas pueden ser desplazadas por la indometacina. Bueno, y aquí tenemos como que un resumen de lo que estábamos hablando, que era el diagnóstico de la infección o enteritis por salmonela, ¿no? Tenemos nuestro objetivo terapéutico, que lo mencionamos al principio, que era erradicar la infección bacteriana y aliviar los síntomas del paciente. Teníamos lo que son las quinolonas, las sulfonamidas y los beta-lactámicos, en especial las penicilinas, o sea, aminopenicilina. Aquí vemos un resumen de lo que hablamos en cuanto a perfil farmacológico, eficacia y seguridad, y en cuanto a conveniencia. Y ahora en el coste vimos que era mucho más barato usar las aminopenicilinas en cuanto a beta-lactámicos, y las quinolonas y las sulfonamidas eran un poco de precio elevado. Entonces nos quedamos con lo que son las aminopenicilinas, que son la amoxicilina y la ampicilina. Tengo acá otro cuadro.
Esto queríamos hacer la diferencia de por qué vamos a usar una penicilina y no una quinolona, ya que vimos que muchos libros u otras referencias hablan como primer tratamiento, primera línea de tratamiento a la ciprofloxacina. Entonces nosotros quisimos hacer una comparación y en cuanto al espectro antimicrobiano es muy parecido, solamente que la amoxicilina va a actuar sobre las 3 especies de Salmonella. En cuanto a la farmacocinética, que sería lo más importante, la amoxicilina no va a tener interferencias con la presencia de alimentos, entonces ahí no tenemos problema. Y en cuanto a las concentraciones plasmáticas, se va a mantener por 8 horas y va a tener una buena distribución por vía biliar, como ya estaban diciendo, que la salmonela se queda o su reservorio es en la vesícula biliar, entonces eso es muy importante. Y en la ciprofloxacina, en cambio, las concentraciones plasmáticas se van a mantener por 12 horas y bueno, se va a pelear con la presencia de minerales. En cuanto a sus reacciones adversas, la amoxicilina va a tener reacciones más de hipersensibilidad. Las que están más abajo, como el síndrome de Stevens-Johnson, vasculitis, todo eso es menos común, pero sí se puede dar. Y en cambio, las ciprofloxacinas son un poco más graves estas reacciones adversas, que son la tendinitis y la afectación del cartílago. En cuanto a presentación, si bien en la cipro tenemos vía oral intravenosa y en la amoxi no la tenemos, pero la dosis es 500 miligramos cada 8 horas en la amoxicilina y cada 12 en la ciprofloxacina. Y el costo vamos a ver que es mucho menor en la amoxicilina. La siguiente. Y ahora, en cuanto a la diferencia entre la amoxicilina y la ampicilina. Nosotros escogimos la amoxicilina porque tiene muchas más ventajas en cuanto a la vida media. Es más larga, es de 8 horas. En cambio, la ampicilina es cada 6 horas, lo cual no va a ser muy conveniente para el paciente, ya que se va a tener que despertar en la noche para tomar su medicamento. Entonces, por eso es más conveniente la amoxicilina y por su biodisponibilidad, ¿no? La ampicilina sí se modifica con alimentos y en cambio la amoxicilina no. Y bueno, llegamos a la conclusión, nuestro medicamento P sería la amoxicilina por las razones que ya les expliqué, con unas dosis de 500 miligramos hasta 1 gramo dependiendo de la intensidad de la infección, y la dosificación cada 8 horas con una duración de 14 días. Cabe recalcar que también la amoxicilina se puede asociar con lo que es el ácido clavulánico, que está ahí, que es el amoxicilina de 500 con 125 miligramos de ácido clavulánico, en caso de que presente resistencia, ya que el ácido clavulánico es un inhibidor de la beta-lactamasa. Teniendo en cuenta eso. Y eso. Y teniendo en cuenta que la amoxicilina ha sido también muy abusadamente usada, ¿no? La amoxicilina también viene en presentación parenteral, no solamente en biológico. También hay viales de amoxicilina, ¿verdad? ¿No? Pero si ustedes han elegido las biológicas, muy bien. No tengo nada más, ustedes algo que quieran preguntar, entonces pasaremos al próximo grupo para ir avanzando. ¿Cuál es el próximo grupo? ¿Quién tiene? Vamos a poner entonces a ver los que estén. Con el Escalante.
Sí, este es Jorge Shigella. Sí. No, primero, probado, ya está aquí. Perfecto, vamos. Empiecen entonces. Buenas tardes, compañeros, doctor. Mi grupo y yo le vamos a exponer el caso número 10, que es un caso de shigellosis. Los integrantes son Ana Laura y Federico. Para empezar, un paciente del sexo masculino de 21 años de edad presenta depresiones mucosanguinolentas. Tenemos dolor abdominal, hipertermia y malestar general, diagnosticado con shigellosis. Bueno, la definición de la shigellosis es una infección intestinal, el cual es causada por un microorganismo gram negativo, que es por especie de Shigella, que posteriormente se lo voy a mencionar una especie de Shigella, que normalmente la persona se infecta cuando entra en contacto con las heces de personas infectadas por Shigella. Como también puede suceder en centros de cuidado infantil, cuando el personal no se lava bien las manos después de cambiar el pañal, o también se puede transmitir a través de alimentos infectados o al beber agua no potable. En su etiología, algunas subespecies está la Shigella dysenteriae, que es la más común, la Flexneri, la Boidi y la Sunneri. Dentro de datos generales de esta enfermedad, podemos mencionar que la forma en que se disemina o se contagia, se transmite, es fecal oral, que puede ser de forma directa o indirecta, quizás en alimentos o alimentos contaminados. Después la incubación puede variar desde 12 horas, 4 días o incluso hasta una semana. También la shigellosis afecta a cualquier persona, no sin importar la edad, pero a los menores o a las personas mayores de edad son más susceptibles, quizás por la desnutrición o porque tienen menor cuidado. También el tema de la prevención de esta enfermedad es con la higiene, sanidad ambiental y tener cuidado con lo que comemos y con lo que tomamos. Dentro de su fisiopatología lo vamos a ver de forma por pasos para poder entenderla mejor. Primero, que es la ingesta de esta bacteria, como mencionaba, puede ser a través de alimentos, quizás cuando estamos en la calle no sabemos cómo la hicieron, o aguas contaminadas en las personas que no tienen acceso. Luego vamos a ver la adhesión y la colonización, que esta se da una vez que ingresa al intestino. La Shigella se va a adherir a las células epiteliales mediante factores de adhesión específicos. Luego está la invasión, que estas bacterias invaden a las células epiteliales, como mencionaba, del intestino grueso mediante proteínas invasivas. Una vez dentro, estas se van a replicar y limitar la respuesta inmune del huésped. Luego la lesión a la mucosa intestinal, que las células epiteliales y la replicación de la bacteria van a causar daño a la mucosa y va a haber una respuesta de inflamación y pérdida de estas células epiteliales. Luego está la producción de la toxina, que la Shigella va a producir su toxina Shiga, lo cual va a causar efectos tóxicos en el intestino y puede llegar a otros órganos del cuerpo. Y por último, la inflamación y respuesta inmune, que va a causar que la liberación de la citocina y reclutamiento de las células inflamatorias. Todo esto va a llevar a que haya las manifestaciones clínicas, como ser fiebre, dolor abdominal y la diarrea, que se caracteriza por ser con moco y sangre. Cada ecuación del paciente va a estar acompañada de jugos y tenemos, y hay que tener en cuenta que, como decía, que los niños y los ancianos son a los que provocan o causan más daño, como sea la deshidratación, acidosis e incluso la muerte. Ahora, ¿cómo podemos qué tratamiento utilizar? Primero hay que definir el diagnóstico, que como dijimos, era un paciente con shigellosis, una infección intestinal. El objetivo terapéutico principalmente es erradicar la infección causada por la Shigella
y secundariamente sería el alivio de los síntomas. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el tratamiento a la bacteria, el antibiótico. Dentro de un inventario de fármacos activos tenemos para la infección antibióticos como las fluoroquinolonas, los macrólidos y trimetopreno y sulfamethoxazol. ¿Y cómo sabemos qué grupo farmacológico es más efectivo? Nos basamos en los siguientes criterios: perfil farmacológico, eficacia, seguridad, conveniencia y costos. Empecemos con las quinolonas. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de ADN cromosómico bacteriano, estas a través de unas enzimas, las topoisomerasas, que son indispensables para la síntesis de ADN bacteriano y también por fragmentación de ADN cromosómico. De manera general, sus características farmacocinéticas tienen buena absorción bioral, con una biodisponibilidad del 50 al 90%, tienen baja concentración en plasma y tejidos, metabolismo hepático por citocromo P450 y la levofloxacina se elimina vía renal y la cipronefloxacina mediante vía renal y hepática. Eficacia. Las quinolonas en sí es un espectro de gran negativo que puede ampliarse de acuerdo a la generación a un poco más gran positivo. Por ejemplo, la primera generación son netamente gran negativos, excepto pseudomonas aeruginosa. Las de segunda generación amplían a pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae y Staphylococcus aureus, Epidermidis, Influenza catarrhalis y algunas multiresistentes por cefalosporinas, penicilinas y hemoglucósidos. La de tercera generación se amplía todavía a bacterias gram positivas como Streptococcus y Pneumococcus. Y las de cuarta generación hasta las anaerobias. En sí, sus reacciones adversas, sobre todo son gastrointestinales, como náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, en un 3 a 17% de los casos. Luego, más raro, puede haber cefalea, mareos y muy raras veces alucinaciones. Luego puede haber reacciones alérgicas como rash y prurito y elevación de las enzimas hepáticas. Los costos, bueno, como nosotros vamos a utilizar en sí, vamos a utilizar la ciprofloxacina, sería en nombre a 0.90 boliviano hasta 11 pesos, variando el nombre de si sea genérico o comercial. ¿Quién es el socio o accionista de Farmacia Chávez? A la hora de mercado. ¿Por qué han puesto aquí? Para tener referencia de dónde ¿De cuándo varía acá en Santa Cruz? Por eso, bueno. Luego ahora vamos con los macrólidos, que es el segundo grupo farmacológico que es activo, específicamente la citromicina. Estas son de acción bacteriostática, inhiben la síntesis de proteína a través de la solubilidad 50S ribosomal y de manera general la farmacocinética de la citromicina es que se absorben rápidamente, se distribuye ampliamente en el organismo, excepto cerebro y líquido cefalorraquídeo, y experimenta metabolismo con la enzima citocromo P450 y su excreción a través de la bilis. Eficacia. Tiene cocos gram positivos, gram negativos, bacilos gram positivos, gram negativos, espiroquetas y gérmenes intracelulares. Estas en sí sus reacciones adversas son sobre todo gastrointestinales, igual que las anteriores. Tenemos que son náuseas, vómitos, diarrea. Puede haber reacciones alérgicas en caso de alergia a los macrólidos. Puede haber rara vez colestatis intrahepática y hay que evitar otros fármacos que actúan en el citocromo P450, ya que eso se metaboliza en ahí. Los costos están desde 7 bolivianos hasta 28 bolivianos, dependiendo si es comercial o genérico. Luego tenemos un último grupo farmacológico que es activo, que es las sulfonamidas, específicamente el trimetopreno y sulfamethoxazol. Estos son en sí antifolatos y inhibidores de la síntesis de ácido fólico en la bacteria. El trimetopreno actúa a través de los folatos reductasos. La eficacia tiene un espectro amplio hacia gram positivos y gram negativos. Tienen alteraciones extraurinarias como efectos adversos, trastorno del sistema hematopoyético, fiebre inducida por drogas, kerníteros y el síndrome de Stevens-Johnson en sus reacciones adversas. Y basado en estos tres criterios, vimos que en cuestión de costos y seguridad y adherencia de tratamiento sería las quinolonas, específicamente el ciprofloxacina, que eso va a hablar de compañero a continuación. La ciprofloxacina, como dijimos, nuestro tratamiento P para este caso, es que su absorción tiene una buena absorción bioral con una biodisponibilidad aproximada del 50-70%. En su distribución se distribuye por los tejidos, especialmente por la piel, los huesos, que llega a la próstata y el líquido cerebrospinal. Según la proteína es un 20-40% y atraviesa la barrera hematoencefálica y placentaria. Y también se encuentra en pequeñas cantidades en la leche materna.
El metabolismo, como dijo mi compañero, se metaboliza en el hígado mediante las enzimas del citocromo P450 y se elimina por vía renal mediante la filtración glomerular o secreción tubular activa. En un 50 o un 70% de la ciprofloxacina se elimina sin cambio en la orina después de la administración de 24 horas y la vida media de eliminación de la ciprofloxacina es alrededor de 3 a 4 horas en pacientes con función renal normal. Como dije, la ciprofloxacina es un antibiótico quinolona de segunda generación, el cual su mecanismo de acción consiste en la inhibición de la síntesis del ADN bacteriano mediante la inhibición de las enzimas del ADN quirasa y la topoisomerasa 4, el cual estas dos enzimas vienen a hacer la replicación y síntesis del ADN bacteriano. Entonces la ciprofloxacina viene a inhibir estas dos enzimas, lo cual implica la replicación y la síntesis del ADN bacteriano y puede llevar a la muerte bacteriana. En su uso clínico están las infecciones urinarias, infecciones de las vías gastrointestinales y las enfermedades de transmisión sexual también y la prostatitis. Y sus efectos adversos, los más comunes son las molestias gastrointestinales como las náuseas, vómitos, diarrea, puede afectar el sistema nervioso central como la cefalea, mareos, también colitis asociada a antibióticos, fotosensibilidad y reacciones alérgicas. En el uso del embarazo, según la FDA, está dentro de la categoría C, el cual no está recomendado su uso en pacientes embarazadas y tampoco en niños. Y su interacción farmacológica es que si se administra con antiácidos puede disminuir la absorción de la ciprofloxacina y si se administra con la teofilina puede inhibir el metabolismo hepático de la teofilina, por lo tanto puede aumentar su intoxicación por teofilina. En conclusión, la ciprofloxacina es nuestro tratamiento de elección, el cual le daremos vía oral comprimido de 500 miligramos cada 12 horas durante 5 días. Eso sería todo. Eso es todo. ¿Alguna consulta? Bueno, está dentro del tiempo. Otro grupo. Gracias. ¿Quiénes están listos? Alexia. No, no nos toca. Ustedes.